Una vez más y con todo gusto te saludo en este tiempo que estamos trabajando con el propósito de mantenernos conectados debido a que debemos estar lo más resguardados posibles. Para nosotros es una alegría poder llegar hasta tu casa a través de esta oportunidad tecnológica que tenemos hoy en día. Así que una vez más te saludo. El día de hoy vamos a continuar, como esta es nuestra reunión de estudio que hemos implementado para este tiempo y como lo dije ya desde la vez pasada, seguramente lo vamos a continuar ahora que podamos reunirnos, pero ya de manera presencial. Estamos hablando de Cristo, cómo se ve la persona y la obra de Cristo en el Antiguo Testamento, para que nosotros podamos mirar cómo la Biblia da testimonio a través de figuras, de sombras, de tipos, tanto de la persona como de la obra de Jesús. Esto nos sirve, es útil no solamente para tener una idea romántica de cómo Jesús se ve y cómo encontramos ahí tipos y figuras de él, sino que es una manera de verificar y de compartir y de saber cómo la Escritura anticipaba la venida del Mesías, la venida del Salvador, y al mismo tiempo podemos mirar su obra tipificada, la obra que el Señor hace en nuestras vidas. Hay dos pasajes que hemos utilizado para iniciar este estudio y lo voy a volver a leer hoy. Y después vamos a seguir avanzando en el libro de Génesis, que es en donde nos quedamos. Tan solo pudimos considerar dos figuras. Una fue las pieles de animales con las cuales Dios cubrió la desnudez de Adán y de Eva, y luego el árbol de vida. Hasta ahí nos quedamos. Así que vamos a continuar viendo algunas figuras más en el libro de Génesis, la sombra de Cristo y la obra del Señor de manera práctica para nuestras vidas. Quiero leer primero estos dos pasajes. El primero lo encontramos en Lucas 24, 44 al 45, que dice: entonces dijo, cuando estaba con ustedes, dice aquí, antes les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí. Es decir, la Biblia, aquí Jesús estaba hablando del Antiguo Testamento, de los libros que ya existían cuando Él estaba en la tierra, que era la ley y los libros proféticos y los libros de los Salmos también. Y Jesús dice, ahí se encuentran testimonios acerca de mí. Y dice claramente en la ley de Moisés, en los profetas y en los Salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Y quiero recordar que la Biblia aquí dice claramente que Jesús nos hace saber que la manera en la que podemos mirar su persona y su obra en lo que estaba escrito de él es a través de su intervención. Y dice, entonces abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Las Escrituras deben de entenderse. Y cuando digo entender, no me estoy refiriendo solamente al proceso racional de comprender significados, conceptos, contextos, sino de comprender en el sentido de abrazar y de creer, o de creer y por la fe abrazar la palabra del Señor. Juan 5:39 y 40 dice: ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. La versión 60 dice, les dan testimonio de mí. Y dice, pero las Escrituras me señalan a mí. Por eso estamos viendo cómo se ve Jesús en el Antiguo Testamento. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Lo que está diciendo este segundo pasaje es que la gente puede leer y conocer de las Escrituras, pero negarse ir hacia la vida que hay en Jesús. Y nosotros obviamente estudiamos la Biblia, aprendemos a través de ella lo que dice, lo que implica, lo que significa, su contexto. Como lo he dicho varias veces, no es suficiente solo con saber lo que dice la Biblia, sino aprender lo que enseña la Biblia. Porque a veces se han forjado enseñanzas por lo que dice la Biblia,
aunque eso no sea lo que se está enseñando. Y para muestra, como dice el dicho, basta un botón. Juan 5:39 muchas veces ha sido utilizado para enseñar que debemos escudriñar las escrituras. Y el pasaje no está diciendo eso. El pasaje está diciendo que ya escudriñan las escrituras, pero que no quieren ir a Jesús. Y muchas de las ocasiones, Juan 5:39 inclusive se utilizan en los estudios bíblicos y hemos llegado a decir, recuerden que la Biblia dice que debemos escudriñar las escrituras porque ellas dan testimonio del Señor, pero el contexto no es ese. El contexto es que Jesús decía, ustedes ya la estudian, pero no se dan cuenta que ellas son las que hablan de mí y tampoco me ven a mí hacia donde las escrituras los están dirigiendo. Bueno, entonces vayamos ahora adelante y el día de hoy vamos a hablar, espero me dé tiempo de hablar de 4 figuras más que encontramos en Génesis. El siguiente es la simiente de la mujer, ¿verdad? Como lo describe Génesis 3, versículo 15. En el ámbito de las profecías mesiánicas, este capítulo, este versículo se utiliza, se dice que es la primera mención en donde se habla de un nacimiento sobrenatural, simiente de la mujer, haciendo alusión que la palabra simiente está ligada a la palabra semen, y obviamente la mujer no tiene semen, esta la tiene el hombre, pero ahí dice que habría una mujer que tendría una semilla y que daría a luz al Salvador. Y por eso se habla de que esta cita de Génesis 3:15 es esta primera mención mesiánica de que el Salvador vendría al mundo. Dice, versículo 3, capítulo 3, verso 15, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, o entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza. Está hablando a Eva y le está hablando aquí de Jesús. Su descendiente te golpeará a la cabeza, le está hablando a la serpiente, y tú le golpearás el talón. La versión 60 dice, le herirás en el calcañar. Este pasaje nos habla entonces de que Jesús había sido anunciado como el Mesías que vendría de una virgen, de una mujer, por lo que ya comenté del contexto de simiente. Y esto nos habla de manera muy clara, por lo menos de 2 cosas. Génesis 3 lo anticipa y después vemos Mateo capítulo 1, versículo 16, y dice, Jacob fue el padre de José, esposo de María. María dio a luz a Jesús, quien es llamado el Mesías, haciendo referencia al capítulo que acabo de mencionar de Génesis 3. Y luego dice Lucas 1, 34 y 35. Pero, ¿cómo podrá suceder esto?, preguntó María. Soy virgen. El ángel le contestó, el Espíritu vendrá sobre ti, el Espíritu Santo, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Estos versículos nos hablan del nacimiento virginal de Jesús, como lo relata el Nuevo Testamento en Lucas, ¿verdad? Donde no hubo intervención de hombres, sino fue la simiente del Señor en el vientre de la mujer. Y se cumple la palabra anunciada en Génesis 3:15, la simiente de la mujer nacerá y herirá a la serpiente en la cabeza, haciendo alusión a Satanás como la serpiente de ahí de Génesis, y diciendo que la obra que va a traer sobre él será definitiva, mortal. Una herida en la cabeza es de muerte, mientras que una herida en el talón no es de muerte. Jesús fue herido, crucificado, pero se levantó de entre los muertos, y la serpiente fue herida en la cabeza, y dice la Biblia que Jesús triunfó sobre de las huestes de maldad en la cruz y exhibió públicamente su derrota. Ya no hay una segunda batalla, ya fue librada esa batalla por causa de la humanidad como objetivo de salvación. El Señor ahora redime por la fe en Jesús.
Y esa batalla que existía por la muerte o para evitar la muerte del pecador, Jesús la vence en la cruz. Por eso todo aquel que lo mira y lo reconoce tiene promesa de vida eterna y de salvación, como hablábamos en la enseñanza anterior. Ahora, este versículo, perdón, este punto de la simiente de la mujer, como Cristo es visto en Génesis 3, nos habla de dos cosas que acabamos de mirar. Lucas nos dice que se cumplió esta palabra. Es decir, llegó el momento en que en una virgen de manera sobrenatural se concibiría y nacería el Mesías. Nos habla entonces del cumplimiento de su palabra. La parte práctica de que Jesús es manifestado y se cumple en él lo anticipado miles de años antes, es que Dios desde luego va a cumplir su promesa, su palabra en nuestras vidas. Él va a cumplir su palabra en nuestras vidas. Dicho de otra manera, cuando miramos la escritura en todos los pasajes que hablan de promesas, pero sobre todo en donde vemos que en el tiempo y cronología de Dios, Él va desarrollando todo un plan para mostrarse al mundo y finalmente hace su entrada al escenario de la humanidad en el vientre de María, en la persona de nuestro Salvador, Dios encarnado, a eso me refiero, y esto nos habla de que Él, su palabra, la procesa en escenarios, en tiempos, en tu vida. Tal vez Dios te ha dicho una palabra y después todo se descompuso, pero cuando tú miras Génesis 3:15, tú deberías de creer que si Dios te dio una palabra y puso una semilla de Él en tu corazón, aunque el proceso del escenario no muestre de manera próxima o pronta la evidencia de la semilla, llegará el tiempo de su cumplimiento. Yo recuerdo que a los 14 años me dijeron que iba a predicar la palabra de Dios y que iba a ser pastor, y no fue hasta los 23 cuando comencé a pastorear y hasta los 35 cuando el Señor me llevó a comenzar la iglesia de la que ahora tú y yo somos parte. Es decir, casi 20 años después, una semilla que había sido puesta en mi corazón, pero antes había sido puesta una semilla en la vida de una persona en mi línea generacional, mi tatarabuelo que predicó el evangelio, y Dios le dijo a él: tus descendientes predicarán mi palabra. Yo ni siquiera estaba en el escenario de esta vida, ni siquiera mis padres se conocían, ni siquiera había nacido mi padre, pero en la vida de mi tatarabuelo Dios habló una palabra y dijo: tu descendencia predicarán el evangelio. Años más tarde, muchos años después, finalmente mis padres se casan, nacen mis hermanos, yo el último de ellos, y el Señor había puesto una semilla, y así como Génesis 3:15 habla de que su manifestación se cumple, así lo vino a hacer, por ejemplo, en mi vida, como lo va a hacer en la tuya y como lo hace en la vida de todos aquellos donde Dios deposita una semilla. La segunda cosa que vemos, que esto me gusta, es que María, lo acabamos de leer en Lucas, ella se pregunta y dice: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y es que al leer Génesis 3:15, tenemos que considerar, no hay otra manera de verlo, que el poder y la sobrenaturalidad de Dios, que es la naturalidad de Él, pues sobrenatural para nosotros, natural para Él, Él va a obrar un milagro, va a hacer algo en el escenario de los hombres, por lo tanto se mirará sobrenatural, pero para Él todo es posible, pues. Y el segundo aspecto es que Génesis 3:15 nos recuerda, cuando tú lees que la semilla herirá y luego lees Lucas que se cumple la escritura, lo que tú tienes que mirar es que además de ver la obra de Cristo y persona de Cristo anticipada de manera profética, también estás viendo la manifestación sobrenatural de Dios sobre las palabras que Él da y las semillas que Él da. Por eso cuando Dios pone una semilla en tu vida de una visión, el Señor le dará el sustento a esa visión. Cuando Dios pone en tu palabra en tu corazón una palabra de convicción, Dios sustentará esa convicción y todo lo que se requiera para desarrollar esa convicción. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor, así como vino sobre María para cumplirse la palabra, viene sobre nosotros y detona ideas,
detona valentía, detona arrojo cuando parece que no lo hay, detona conexiones cuando parece que no tenemos palancas con nadie, pero Dios de manera sobrenatural estará actuando, así como la aparición de Jesús en el escenario de la humanidad, se cumplió su palabra y se manifestó sobrenaturalmente. Así Dios lo hace en la vida de aquellos donde deposita una semilla. Por eso el conocer la palabra de Dios es tan importante, porque son semillas. Cuando leemos la Biblia como un libro literario, eso se queda como eso, como un libro literario, información literaria que genera conceptos, ideas, pero cuando la leemos con fe, cuando somos personas receptivas, nos convertimos como una matriz donde Dios deposita semillas, y toda semilla que Dios deposita, número uno, tendrá un cumplimiento, y número dos, tendrá una intervención o manifestación sobrenatural de Dios sobre nuestras vidas. Muy interesante, ¿no? Génesis 3:15 nos habla de que Jesús es la simiente de la mujer. Vamos ahora a leer Génesis capítulo 18, versículo 18. Y ahí encontramos otra sombra, figura de otra declaración acerca de la obra del Mesías. Dice 18:18, pues Abraham sin duda llegará a formar una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. No dice en él, sino por medio de él. Y este pasaje de Génesis 18:18 nos está hablando de que en la línea generacional de Abraham vendría un descendiente, y ese descendiente sería la causa de la bendición para todas las naciones. Porque la palabra de Dios dice que solo en él hay salvación, ¿verdad? Y habla de que su salvación, porque la descendencia de Abraham era para formar el pueblo de Israel, pero la descendencia de Jesús es para formar un pueblo de todas las lenguas, de todas las tribus y de todas las naciones. Israel es Israel, Israel terrenal es Israel terrenal, tiene sus pobladores, tiene su territorio, tiene sus descendientes, pero el Israel espiritual, es decir, todo creyente que se convierte en pueblo de Dios por la fe en Jesucristo, es de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. No es Abraham el padre de todas las naciones, pero era Jesús quien iba a bendecir a todas las naciones. Génesis 18:18 nos dice esto. Y luego Mateo 1:17 nos deja ver el cumplimiento. Y dice, todos los que aparecen en la lista abarcan 14 generaciones, desde Abraham hasta David. 14 desde David hasta el desierto a Babilonia, y 14 desde el desierto a Babilonia hasta el Mesías. Y ahí cierra. Llegó hasta el Mesías. ¿En dónde se conecta? En Abraham hasta David, y comienza con Abraham. Y Génesis nos dice, el descendiente de Abraham traerá al Mesías. Lo dice que sería bendecida todas las familias de la tierra, y este pasaje de Mateo 1:17 nos lo confirma, lo une, vincula, hace el puente de aquella palabra de Génesis 18 y el cumplimiento cuando Jesús hace aparición en el escenario de la humanidad. ¿De qué nos habla esta realidad? Así que el cuarto punto que vemos, o el segundo hoy cuarto del estudio que comenzamos hace una semana, es que Jesús es descendiente de Abraham, pero Jesús es la razón de la bendición de las naciones, específicamente bendición para salvación, entendiendo que la salvación opera en la vida futura, la eternidad con Dios, la vida después de la muerte, pero también opera en la vida presente. El Señor no solo quiere salvarnos para ir a la eternidad, sino que quiere salvarnos para que en esta vida presente podamos mostrar al mundo las riquezas de su reino, la paz que podemos tener, la plenitud que podemos tener en Él, el sustento que de Dios recibimos, como dice la Biblia, si Él cuida de las aves, de los lirios del campo, cuidará de sus hijos.
cuidará de la creación, en fin. Dios quiere que podamos mostrar la relación que hay con el Salvador, descendiente de Abraham, para con las naciones, al tener nuestra relación personal con Él. ¿Qué vemos aquí? Bueno, pues ya lo dije, dos cosas primordiales. Número uno, como descendientes de Jesús, es decir, como un pueblo que surgimos de Jesús, nuestra vida y el linaje del que somos, fíjate qué interesante, es para bendición de las naciones. Por favor, escucha lo que estoy diciendo. Tu vida y la mía es para hacer de bien a nuestras naciones, con nuestro estilo de vida, con nuestra aportación, con nuestro trabajo, con nuestra presencia, con nuestra oración, con nuestro sacerdocio, pero es para hacer bendición a las naciones. Escucha lo que digo, porque a veces el creyente, a veces las personas viven solamente preocupados en la vida cotidiana, que me alcance para esto, que pueda hacer aquello, que pueda lograr lo otro, que tenga para la renta, que tenga para el gas. Como que todo el tiempo estamos esperando ser bendecidos para tener lo nuestro. Y claro que no está mal entender y creer que somos sustentados, pero hay una misión más alta, hay un sentido más alto al creer que Jesús es descendiente de Abraham y nosotros somos extensión de esa bendición al venir a ser pueblo a través de Jesús. ¿Cuál es esa función? Ser bendición para las naciones. Eres bendición para tu territorio, eres bendición para tu casa. ¿Acaso no te ha pasado alguna vez que llegas a algún lugar y te dicen, es que cuando tú vienes me siento muy tranquilo? ¿O no te ha pasado que entras a un lugar que no tiene clientela y entras tú y de pronto se empieza a llenar de clientela? Espero que te pase eso y no que te pase al revés, que llegues tú y todo se vacíe. Y luego empiezas a mirar gente que te dice, es que desde que tengo tu amistad han cambiado mi forma de pensar, tengo mayor perspectiva, esperanza, quiero conocer a Dios, porque hay en nosotros, en la simiente que Dios ha puesto, como veíamos hace un momentito en Génesis 3, en la bendición para las naciones. Ahora, no solo la bendición para esta vida. Recuerda, el que Jesús sea descendiente de Abraham y tú y yo del linaje de la fe en Jesús, hijos de Dios, es para bendecir a las naciones, no en esta vida solamente, sino para que la gente vaya a la eternidad con Dios por medio de la fe en Jesús. Por eso debemos testificar de Jesús, por eso debemos hablar de Jesús con nuestra vida, por eso no debemos de avergonzarnos de llamarnos sus hijos y de llamarlo por su nombre y de compartir con la gente que solo en Jesús hay perdón de pecados y que solo en Jesús hay vida eterna, porque somos canales de la bendición de Dios prometida a Abraham y cumplida en Jesús. Además de ser bendición para las naciones, Abraham nos habla también del cumplimiento de sus promesas, ¿verdad? Y esa es la segunda parte práctica de este versículo de Génesis 18. Al hablar de que Jesús es descendiente de Abraham, está hablando de que Jesús es el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. Esto nos enseña que al creer nosotros en Jesús, tenemos, número uno, acceso a las promesas. Número dos, tenemos promesas asignadas a nuestras vidas. Tenemos promesas generales, le llamo yo, a las que podemos accesar. Por ejemplo, promesas que vemos en la Biblia como clama a mí, yo te responderé y te enseñaré. Fue una promesa que le dieron a Jeremías, pero no es exclusiva de él. Si tú y yo clamamos, Dios nos va a hablar, nos va a responder. También dice la Escritura que si nosotros somos sus hijos, cuida de nosotros como cuida de las aves y cuida de los lirios del campo, las flores del campo. Esa es otra promesa a la que todo hijo tiene acceso. Pero hay promesas de tipo muy particular, muy particular. Hay promesas que duran cierto tiempo. Hay promesas que te siguen toda la vida, como dice el salmista en el Salmo 23, como lo dice David. El hecho es que cuando hablamos de Jesús, descendiente de Abraham, estamos hablando de que Jesús pone por lo alto la realidad y veracidad de promesas de Dios. Nuestra vida tiene acceso a las promesas. Dos,
tiene promesas específicas que Dios nos ha dado. Tú tienes que aprender a saber qué promesas Dios te ha dado. Yo he tenido experiencias de promesas temporales, de promesas continuas, promesas que hasta el día de hoy me siguen y creo que me seguirán hasta el final de mis días, promesas que sé que tendré acceso en el tiempo venidero de acuerdo a lo que tengamos que hacer, promesas muy particulares que Dios me ha permitido experimentar. Por ejemplo, el lugar donde estamos hoy, un día Dios me habló y me dijo, pídeme lo que, en ese tiempo me dijo, pídeme 3 cosas que voy a hacer en tu vida, en tu familia, en tu ministerio y en la iglesia. Esas 3 cosas me las dio Dios a través de un profeta y yo lo que hice fue orar, Señor, ¿qué voy a pedirte acerca de esas 3 cosas? Y una de las cosas que le pedí a Dios en ese tiempo, junio, julio de aquel año, fue el nuevo lugar para que la iglesia se cambiara. Y Dios me dijo, lo que tú me pidas, te lo voy a dar. Me dio una promesa, junio, julio. Y para ese año mismo, en noviembre, estábamos llegando al lugar donde ahora estamos, de manera sobrenatural, sin tener dinero, sin tener recursos, pero había una promesa que se iba a cumplir, que Dios me había dado. Tú y yo tenemos que podemos accesar a las promesas de Dios, pero además tenemos que conocer las promesas particulares que Dios esté hablando a tu vida. Yo le pido a Dios que te haga saber promesas específicas para este tiempo en tu vida, para ti, para tus hijos, para tu presente, para el futuro próximo en tu vida, y que tú puedas caminar ahí y que al leer la escritura y mirar que Jesús es descendiente de Abraham, lo que entiendas es el Señor Jesús es la manifestación más grande de la fidelidad de las promesas de Dios y es el cumplimiento de sus promesas. Ahora vamos a Génesis 49, versículo 10. Y aquí nos dice lo siguiente: el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. Este es otro versículo profético, mesiánico, hablando de Jesús, diciendo que en la descendencia de Judá, y desde luego de Abraham viene Judá, y del linaje de Judá desciende Jesucristo de manera muy particular a las tribus de Israel. Y en este contexto, o en este versículo, dice que el cetro estará sobre Judá y no faltará, dice ahí claramente, hasta que venga a quien le pertenece la autoridad. Por eso Jesús es conocido como rey, porque desciende del linaje de Judá, de donde salieron reyes para el pueblo de Dios, en el pueblo de Dios. Y dice ahí claramente entonces que esa autoridad estaría en el linaje hasta que viniera aquel a quien le pertenecía toda la autoridad. Y ese es Jesús, ¿verdad? Génesis 49, 10. Ahora te leo Hebreos capítulo 7, versículo 14, para que veas la unión de estos dos. Lo que quiero decir es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, dice Hebreos. Y Moisés nunca habló de que los sacerdotes provinieran de esa tribu. Y aquí claramente dice, vino de la tribu de Judá. Apocalipsis 5:5 dice, pero uno de los 24 ancianos me dijo, deja de llorar, mira el león de la tribu de Judá. Estaba hablando de Jesús. El heredero del trono de David, estaba hablando de Génesis 49 que leímos, ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. Qué interesante es mirar a Jesús como rey. Yo he compartido que Él es maestro, Señor, es entendido como esposo, es entendido como rey. Y cuando nosotros lo vemos de esta forma, cuando pensamos en un rey, pensamos en autoridad, pensamos en dominio, pensamos en soberanía, pensamos en dignidad. Así que Génesis nos habla de cómo Jesús es anticipado y el Nuevo Testamento, ¿verdad?, leído en Hebreos y en Apocalipsis, nos deja mirar con toda claridad que el Señor cumplió en su vida esta palabra escrita.
Como decía hace rato, algunas eran sombras, figuras y otras profecías muy claras del Mesías. ¿Qué es lo que aprendemos de manera práctica para nuestra vida? Si bien vemos la profecía y el cumplimiento en Jesús, ahora veamos lo que representa para nuestra vida. Número 1, tener claro que Jesús no es un rey, es el Rey de Reyes. Está por encima de todo dominio, de toda autoridad, de todo poder, de toda soberanía. Los reyes o los príncipes o los señores de la tierra tienen dominios, tienen autoridad, pero Jesús es rey sobre todos los reyes. No solamente los reyes humanos, sino los diferentes reinos, el reino vegetal, el reino animal. Por eso todos los reinos le obedecen. Por eso obtuvo un dinero de la boca de un pez. Por eso convirtió el agua en vino, porque los reinos le obedecen a él. En ese sentido, nosotros miramos y aprendemos la dignidad que el Señor tiene. No estamos confiando en alguien que nos puede salvar, estamos confiando en el único que nos puede salvar. No estamos confiando en alguien que es el camino para ir a la eternidad. Estamos confiando en el único que es el camino para ir a la eternidad, a la vida eterna, a la relación eterna con la persona plena de la divinidad. Entonces, eso es muy importante tener en nuestras vidas. Mucha gente, cuando no tiene claro eso, por eso siguen leyendo sus horóscopos y por eso siguen preguntándose, ¿qué más tengo que hacer? Sí, ya fui a la iglesia, pero que me lean las manos para ver si acaso ahí sí ya se me quita el problema. Sí, ya fui a buscar a Dios, pero que me pongan unos ajitos para ver si se me quita la mala suerte, porque no han acabado de entender que el Señor no es una opción más, es el único camino. Cuando miramos que Génesis nos habla que toda autoridad estaría sobre de él. Por eso también hacemos la obra del Señor, porque Jesús le dijo a sus discípulos, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y entonces dice, por tanto vayan y hagan discípulos a las naciones. Y también habla y dice, echen fuera demonios y pongan sus manos sobre los enfermos y sanen. Y Jesús está ligando la autoridad que le pertenece por encima de todos los reinos para encomendar la tarea. Es decir, que tú y yo, fíjate bien, está muy ligado el que entendamos la responsabilidad de compartir de Jesús en el sentido de entender y abrazar que a Él le pertenece toda la autoridad. Por eso es que podemos hablar con personas que pueden haber practicado brujería, pero el reino de nuestro Dios es por encima del reino de la maldad y podemos hablarles a ellos y por eso se puede romper toda barrera y todo obstáculo y todo gobierno que pueda establecerse ahí. No importa cuál sea el dominio o cuál sea el señor de ese territorio, Jesús es el Señor de esos señores, está por encima de ellos. Así que hay autoridad en Jesús. Y en ese sentido, aprendemos que los que creemos en Jesús, descendientes por la fe de Él, del linaje del Salvador, porque dice la Biblia que Él es el primero el unigénito de Dios y el primogénito. Si había un primogénito es porque habría más, y ahí es donde nosotros entramos como hijos. Luego entonces, en un sentido figurado, somos descendientes de Judá, no del Judá terrenal, sino de Judá en el contexto de la autoridad. Es decir, por eso Jesús le dijo a sus discípulos, les doy autoridad sobre serpientes, escorpiones, les doy autoridad para que sanen enfermos. ¿Por qué lo hizo? Porque si Génesis dice que Él es descendiente de Judá, que hay toda autoridad en Él, luego su linaje tiene autoridad. Y recuerda, autoridad nos habla o se vincula con tres cosas: autoridad, poder y dominio. Esto es lo que tiene Jesús. Su autoridad está ligada a su poder. Autoridad es el derecho legal de mandar u ordenar. Es como un policía que está en tal municipio, tiene autoridad legal para mandar sobre ese municipio. Pero no puede mandar un policía de México en Estados Unidos o en otro país, porque ya no es su jurisdicción. Pero Jesús tiene autoridad, derecho legal, tiene dominio, lo cual significa que no tiene barreras de jurisdicción,
A donde Jesús quiere entrar, entra. A donde Él quiere establecerse, se establece. Lo que Él quiere derribar, lo derriba. Porque Él no llega ante el territorio de Satanás, no llega ante la vida de una familia que está no sé, en ocultismo. Y Jesús dice, caray, ahí no puedo entrar. No, toda autoridad, dice el Señor, me es dada. Yo puedo entrar a ese terreno y libertar a los cautivos, libertar a los enfermos, libertar a los desahuciados, porque mi autoridad está ligada a un dominio que no tiene límite y barrera. Yo puedo entrar a cualquier lugar. Y por último, poder. Poder es la capacidad de lograr o hacer algo. Dicho de una manera completa, estaríamos diciendo que Jesús, representado en la tribu de Judá o del linaje de Judá, tiene autoridad, derecho legal, por cuanto murió y resucitó y fue exaltado hasta lo sumo, dice el apóstol Pablo. Tiene toda la autoridad. Número 2, tiene el poder para hacer y crear. Y número 3, no tiene jurisdicción a donde no pueda entrar. Él entra a donde quiere. Por eso puede salvar y cambiar familias que parezcan perdidas, sin esperanza, personas que parecen no poder dejar los vicios. Él puede entrar a ese territorio, personas que se han comprometido con entidades espirituales que no los dejan salir. El Señor no les va a pedir permiso. Él llega y dice, déjenlos libres, y tienen que soltarlos porque Él tiene poder, dominio y toda autoridad. Qué interesante es entender eso. Cuando nosotros entendemos eso, de ahí nos abrazamos, en ese nivel vivimos y claro, aprendemos en el ejercicio de la fe a ejercitar la autoridad que Dios nos ha dado. Bueno, quiero ir cerrando y para eso solo voy a introducir lo que veremos en nuestro siguiente estudio. Y es lo que dice Génesis 14, 18 al 20, para que tú lo vayas leyendo. Este pasaje nos va a hablar acerca de cómo Jesús es ligado al sacerdocio o al linaje sacerdotal de un hombre llamado Melquisedec, un rey, ¿verdad? Pero también sacerdote, y tenía esta dualidad de funciones que tenía Jesús. Él era rey, pero también era sacerdote. Es rey de reyes, pero también era intermediario entre Dios y los hombres. Recuerda, un sacerdote estaba entre Dios y el pueblo, y en medio estaba el sacerdocio. Jesús vino a ser como Melquisedec. Y Génesis 14, 18 nos va a enseñar hasta el versículo 20 cómo Él es descendiente de Abraham, de Melquisedec, o del linaje de Melquisedec. Te voy a adelantar lo que vamos a ver y después de eso quiero cerrar este tiempo. La idea de tomar media hora, a mí me gustaría tomar más, una hora, hora y media, no sé, más tiempo, pero la idea de tomar media hora es para que estos estudios, que los trato de hacer muy digeribles, tú los puedas compartir con personas que quieren conocer la Biblia, y que ellos puedan tomar esta media hora y tener la capacidad de sentarse a oír junto contigo solos el mensaje que podemos encontrar en las Escrituras. Y yo le llamo las perlas que nos alientan en la fe. Melquisedec, y con esto cierro, un sacerdote que ya dije que es un mediador. Así es Jesús. El apóstol Pedro dijo que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y número 2, es de un linaje sacerdotal. Y este es un tema aparte, pero lo voy a mencionar ahorita. Muchas veces el cristiano mira el sacerdocio de Aarón como el sacerdocio que debiera de tener, pero la Biblia dice que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. Y si nosotros somos linaje de la fe por medio de Jesús, en la línea de Jesús, luego entonces los principios y el sacerdocio que está sobre nuestra vida es el sacerdocio de Melquisedec. Solo para darte un ejemplo, lo voy a citar aquí y con esto cierro. Mucha gente piensa en el diezmo y en las ofrendas, en el sacerdocio de Aarón y cómo se estableció con Aarón. Y nosotros aprendemos de eso que está ahí. Por ejemplo, Malaquías dice, traigan los diezmos
y habrá alimento en mi casa, claro, porque los diezmos eran alimento y era comida, y habrá alimento en mi casa por lo que ustedes traen. Pero cuando ustedes traigan, yo desde los cielos abriré las ventanas y derramaré bendición. Claro que nos enseña, pero ese sacerdocio es, si tú traes, yo abro las ventanas. Pero en el de Melquisedec, cuando Abraham lo encuentra, se lo puedes leer en el libro de Génesis, él lo reconoce y le da diezmos antes de la ley. Y hay muchos cristianos que viven en el diezmo de Moisés, cuando yo creo y veo que debemos vivir en el diezmo de Melquisedec, de Abraham, y que a Hebreos lo dice, y lo vamos a ver la siguiente clase. Solo es un ejemplo para saber lo importante que es entender el linaje sacerdotal bajo los principios de los cuales podemos vivir y todo lo que podemos aprender del linaje sacerdotal también de Aarón en el libro de Éxodo, Levítico, Deuteronomio, en fin. Así que Jesús es del linaje de Melquisedec, profetizado en Génesis y después cumplido en el libro de los Hebreos. Lo podemos leer y lo estaremos haciendo la siguiente semana. Muy bien, pues me siento contento de poder tomar este tiempo contigo, deseando que te ayude mucho para que cuando tú compartas la palabra, le compartas a la gente cómo la Biblia avisa de Jesús, habla de Él, se ve con claridad, se habla de un Mesías o se ven las figuras sobre nuestro Salvador. Que la palabra de Dios aliente tu corazón, que la palabra de Dios anime tu vida y traiga vida sobre de ti, es mi oración. Déjame orar, por favor, por ti, por tu familia y bendecirte para cerrar este tiempo. Únete conmigo en esta oración. Que el Señor se siga revelando a tu vida y a la mía. Vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad de haber compartido este tiempo con la iglesia, con los amigos que nos ven y que podamos descubrir cómo la palabra, la escritura, como dice Lucas, da testimonio de ti y dice que lo que se dice de ti se iba a cumplir y se cumplió. Yo oro para que, Señor, tu palabra nos revele tu voluntad, tu propósito, tu corazón, tu obra. Y al ser revelado todo esto, toda la riqueza que hay ahí, la podamos absorber para vivir para ti y para vivir conforme a lo que tu palabra nos enseña. No solamente queremos vivir con lo que tu palabra dice, sino con lo que tu palabra enseña para ser justos, para ser adecuados, para ser, Señor, maduros en lo que tu palabra nos muestra. Bendigo a la iglesia, bendigo a cada persona, bendigo a cada familia y oro para que siga siendo con cada uno de mis hermanos y amigos en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Nos vemos en nuestra siguiente clase.